Hola a todos, soy Mónica García y estoy dándoles la bienvenida a mis entrevistas desde casa. Quedaron tantas cosas por hablar que decidí traer nuevamente a Magola Delgado Reyes como mi invitada especial. Magola, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta segunda entrevista desde casa. Quisiera, Magola, que en esta entrevista habláramos un poco más sobre la comunidad educativa. Te propongo, si te parece, que empecemos por los padres de familia. Para ellos este tiempo de confinamiento no ha sido fácil por el trabajo en casa, la educación en casa, en fin, muchos ya ven necesario y de gran ayuda el regreso de sus hijos al colegio. Yo creo que sí, yo creo que sí, y yo creo que va a ser un regreso gozoso, eh, eh, en el sentido de que los padres de familia les ha tocado muy duro tratar de mantener una cotidianidad en el trabajo, tratar de ser productivos y de todo eso, y manejar también la parte doméstica. A las mujeres especialmente les cae una carga muy dura. Poder retornar a digamos, a una autonomía, aunque sea parcial, ¿no? Creo que va a valorar, a permitir valorar los roles tanto de la escuela como de la familia. Eh, yo creo que eso no va a ser tan rápido y que se va a poder recuperar, pero que sí pone a todos los dos, a los actores de lado y lado, en un nivel de respeto y de diálogo diferente. Ojalá sea así, Magola. A quienes nos gusta la educación, sabemos la importancia de fortalecer la relación familia-escuela. ¿Qué le compete a un padre de familia y qué le compete a la escuela? Es una pregunta que también es de fondo. ¿Qué le corresponde al papá y a la mamá? ¿Qué le corresponde a la familia? Que no le toca a la escuela ser responsable de eso, para poder hacer un trabajo conjunto interesante, compartido, y que ahorita pues hemos visto que es importantísimo, importantísimo. Y además yo quisiera que alguien nos contara, porque yo creo que los hermanos son utilísimos en estas nuevas estrategias. El hermano mayor o el hermano que es capaz de asumir con el chiquito algunas tareas, algunas labores. Yo creo que la familia como familia también tiene que hacerse preguntas muy interesantes y que, bueno, es un escenario que no ha tenido descanso en estos meses, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación de los niños, niñas y adolescentes con el confinamiento? Yo veo que, por ejemplo, para los estudiantes, este año es un año eh, eh, traumático en el sentido de que sin estar preparados para enfrentar una experiencia virtual, se vieron abocados a renunciar a lo que era lo positivo de la presencialidad. Eh, Fíjate que los estudiantes lo que hemos visto es que han tenido que enfrentar los problemas familiares en donde las brechas socioeconómicas, las brechas de todas las condiciones de restricción social se hacen muy fuertes. Uno ve que más, yo no tengo las estadísticas en este momento, pero yo estoy absolutamente segura de que más de la mitad de los niños de Colombia no tenían conectividad para manejar en Internet y para manejar una propuesta virtual. No tenían las condiciones físicas para tener espacios y manejos de concentración y de estudio, pero además no tenían las condiciones o no tienen las condiciones que garantizan una buena nutrición, protección en el ambiente, digamos, protección en cuanto a lo que la escuela representa de contención social. Y ni qué decir, Magola, del aislamiento físico que han tenido que vivir los estudiantes.
Y yo creo que la falta de vínculos sociales también hace que los niños tengan un tema de emocionalidad muy complicado. Si a los adultos nos ha dado duro las restricciones y todo esto, pues a los niños también. Entonces, este manejo de la inteligencia emocional, este manejo de las crisis emocionales, pues es una de las cosas más complejas para toda la familia, pero a mí en especial me preocupan los niños y los adolescentes y los jóvenes. De ahí la importancia de la escuela como espacio de protección de los niños. Mi experiencia me permite decir que uno de los papeles que cumplen los maestros con muy buena eficiencia es que las maestras y los maestros son los que detectan el maltrato, detectan el abuso, detectan cuando el niño está triste y deprimido porque tiene algún problema que hay detrás de su comportamiento. Entonces, esa mirada aguda de los maestros ya no está. Y ya que tocas el tema de los maestros, Magola, ¿qué nos puedes decir sobre su labor docente en el confinamiento? Cuando uno mira también lo que ha significado esta pandemia para los profesores, pues el panorama es igualmente cruel, porque los profesores estaban en un ambiente muy controlado en el aula. Cuando los profesores tienen en el colegio pues una propuesta que ya está tan establecida, si se quiere, tan rígida, tan puesta a prueba, pues están moviéndose en un ambiente de certezas, donde todas las cosas, digamos, están ya probadas. Y resulta que se rompe ese ambiente y yo diría que muchos maestros y maestras, muchos, no tenían las competencias para asumir el desafío de la formación virtual. No tenían formación técnica y tecnológica, no tenían la posibilidad de hacer soluciones rápidas para implementar esa esos nuevos desafíos que implicó la pandemia. Definitivamente, Magola, las estrategias de cada proyecto educativo institucional están llamadas a revisarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensaba yo, todo el esquema de evaluación escolar que hemos creado, pues no funciona, porque los esquemas de evaluación escolar estaban sobre la prueba, sobre la sospecha de que no se copien, de que los niños lo hagan solitos, de que todo eso. Y yo digo, bueno, y ahora el esquema de evaluación es totalmente distinta, porque el niño está en la casa, porque tiene la posibilidad de acceder o de no acceder a otras fuentes de información, porque puede tener el apoyo o no tener ninguna clase de apoyo. Entonces, los maestros creo que han tenido que enfrentar una cantidad de desafíos. Yo me pregunto, por ejemplo, por el tema del currículo. Nuestros currículos son extensos, son muy extensos. Y además, eso en este momento de pandemia, pues yo no sé cómo lo están resolviendo, porque definitivamente sé que una cosa es la ruralidad y otra cosa es el sector urbano. Sé que las brechas son mucho más grandes en comunidades indígenas o en comunidades afrodescendientes, en zonas donde aún con presencialidad la cosa era complicada. Ahora, sin presencialidad y sin recursos técnicos, pues deben estar mucho más enrollados y con muchas más dificultades. Veo que los desafíos de los maestros son enormes, Magola. ¿Sabes qué me preocupa mucho? Y es que de esta pandemia yo creo que nos sale una profunda reflexión sobre la formación de maestros. Porque los maestros que tenemos están llenos de buena voluntad. Pues yo digo los maestros, no el 100%, por supuesto, hay una maravilla de maestros en todas partes y sensacionales. Pero yo creo que nuestros maestros necesitan una formación
para los desafíos de los proyectos educativos y que no la tienen. ¿Qué tipo de formación crees que deben tener los maestros? Sí, yo creo que es el acompañamiento a un aprendizaje que es más autónomo y que se debe además enfocar en un pensamiento crítico y constructivo. Y ya nosotros tenemos muchas oportunidades de información por todos lados, pero no, ya el problema no es encontrar información, sino validar y reconocer qué información es la que sirve, cómo la aprovechamos, cómo le sacamos partido a eso, qué hacer con toda esa información y cómo construir enlaces, vínculos, deducciones y ese estilo de cosas que es el pensamiento complejo, que es lo que digamos, una persona tiene que aprender a desarrollar y cómo desarrollar la capacidad de plantear y de definir problemas, una capacidad de comprensión y de análisis. Y bueno, por supuesto innovación y abrir a la creatividad, y todas esas cosas que ya todos sabemos que son el ideal, ¿no? Para ti, Magola, ¿cuál debe ser la principal responsabilidad de los rectores de los colegios? Yo creo que es ponerse, pensar seriamente cuál es la, cuál es el perfil, el ser humano que tenemos que formar. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias que el siglo XXI espera de nuestros niños, de nuestros muchachos, de las chicas? Y cómo tenemos la responsabilidad de trabajar para que eso sea una situación real para todos, para todos. Los niños de todas las condiciones y de todas las características. Enfrentando las diferentes eh, condiciones de cada sector, de cada región. No es lo mismo Bogotá que el Chocó, no es lo mismo las comunidades del Cauca que las condiciones maravillosas que pueden tener algunos colegios privados. Pero aceptando eso, cuando uno no puede unificar ni estandarizar, eh, eh, tratar de construir de manera compartida, de manera colaborativa, de manera participativa los logros. Por último, Magola, cuéntanos alguna de tus experiencias en el sector educativo que valdría la pena tener en cuenta en este tiempo de reflexión y de cambios. En algún momento, cuando trabajamos en el proyecto educativo de Colsubsidio, inventamos una idea, y era que había profesores que eran excelentes y dictaban unas clases maravillosas. Esa clase que él dictaba, por ejemplo en física o en química o en cualquier cosa, si se grababa y se dejaba como un recurso, se podía pasar a los otros colegios. Porque si todos enseñamos, digamos, con una habilidad especial, con una didáctica especial, con unos recursos especiales, pues los niños se benefician. De manera que uno podía crear un banco de excelentes recursos y generosamente compartirlo con los 12, 15 o 20 colegios que pueda tener, con los colegios de la región, con los colegios de la localidad o con los maestros que forman parte de su esquema de filosofía o de lenguaje o de geografía o de historia, o de lo que uno quiera. De manera que cada maestro no está solo. Pues esos ambientes colaborativos es lo que yo percibo que se están abriendo. Porque tú puedes grabar cosas, puedes conversar con otros maestros sobre los mismos problemas, porque finalmente las preocupaciones, las confusiones, la falta de claridad de los alumnos puede ser compartida con todos,
¿cómo lo has resuelto tú? ¿Qué has hecho? Yo lo manejé así. Es decir, las mismas conversaciones que se pueden tener en un aula de maestros, en un salón de maestros durante las reuniones formales o las informales, pues hoy en día se abre y se convierte en un tema de diálogo compartido, sin restricciones y con generosidad. Gracias, Magola, por dedicar este tiempo a compartir reflexiones y experiencias sobre la educación. Muchas, muchas gracias. Espero que el año entrante, cuando esto ya sea, digamos, una tendencia a la normalidad, no caigamos en la comodidad de volver a lo anterior, sino que tengamos la capacidad de mantenernos en tensión, de mantenernos en aviso y de no retornar a las certezas anteriores, porque ya sabemos que esas certezas eran espacios de, digamos, más de quietud, y que el mundo que se nos viene es un mundo que merece de verdad una educación a la altura, pues, de los nuevos desafíos. Muchas gracias.